A mí me ha tocado un tema muy áspero, un tema laborioso, un tema complejo, un tema difícil, como es el registro de operaciones y las sanciones por este registro de operaciones. Vamos a ir a tratarlo haciendo una pequeña introducción antes de ingresar a lo que es el registro de operaciones. Tenemos que parte de la ley 27695 que crea unidad de inteligencia financiera. Luego hay una serie de leyes, pero parte a través de la 27693. ¿Qué nos dice la 27693 cuando se crea? Dice que son funciones de la UIF, que es responsable de solicitar, recibir y analizar información sobre las transacciones sospechosas. El artículo 3.2 nos dice que es responsable de solicitar la ampliación de la información antes citada con el sustento debido y analizar los registros de transacción. Aquí es pues que nace como transacciones sospechosas, como registro de transacciones, que vale decir ahora registro de operaciones. Lo que era transacciones es ahora registro de operaciones, y lo que era transacciones sospechosas es ahora reporte de operaciones. En el artículo número 8, solamente he puesto en la parte que salimos nosotros los notarios, literal 21, estamos los notarios como sujetos obligados. Y el artículo número 9 dice cuáles son las transacciones que los sujetos obligados debemos informar. Y esto es importante mencionarlo, porque se dice, y se dice muchas veces, que los notarios, desde que salió la norma, desde el año 2002, que ha pasado mucho tiempo, no hemos querido colaborar con ese aspecto, con este tema de lavado de activos, que es un tema tan importante mundialmente. Y es que, como ustedes pueden apreciar, en el registro de transacciones no había nada que nosotros tuviésemos que informar a unidad de inteligencia financiera. Se refería a temas como depósitos en efectivo, depósitos constituidos con títulos valores, colocación de obligaciones, compra-venta de títulos valores, compra-venta de cheques, giros, compra-venta en efectivo de moneda extranjera, pago de importaciones, cobro de exportaciones, transacciones. ¿Y qué nos decía Unidad de Inteligencia Financiera? Que nosotros estábamos comprendidos en compra-venta de bienes y servicios, un término amplio, un término no específico, muy general. Si nosotros recibimos en nuestros oficios notariales para que se constituya una empresa y la empresa le pone como objetivo compra-venta de bienes y servicios, nosotros se lo vamos a rechazar, porque le vamos a decir que ese término es un término general. Compra-venta de bienes y servicios, ¿de qué? Y si nos dice que se trata de la compra de venta de bienes y servicios de importación y exportación, le vamos a seguir preguntando ¿de qué? Importación y exportación, ¿de qué? Y si eso lo enviamos a registros, registros también va a decir importación, exportación, ¿de qué? En consecuencia, esto, y como lo sigue pensando un notario colega,
él sigue pensando que este no es un tema notarial, sino que es un tema de los bancos, porque todo lo que ustedes ven que parte de la ley primigenia se refiere a transacciones bancarias. Salen una serie de normas posteriores que no aclaran eso. Esto, en el entendido, el Consejo de Notariado tiene que haber entendido lo mismo, por lo cual no se efectuó nada al respecto para combatir el tema de lavado de activos desde aquella época. Hay otras razones, como que no hubo presupuesto, etc. Y es recién con la disposición 5709 que se refiere específicamente a normas especiales para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aplicable a los notarios. En la disposición final, artículo 2, nos dice que somos los notarios de Lima y somos los notarios del Callao los que a partir del 1 de enero del año 2013 debemos remitir el registro de operación. No los notarios de provincia, y todavía no los notarios de provincia. Y la disposición final del artículo 3 nos dice que el reporte de operaciones sospechosas sí las tenemos que hacer todos los notarios del Perú, que cuenta a partir del 1 de octubre del año 2012. Por lo tanto, todos los notarios del Perú estamos obligados a hacer el reporte de operaciones sospechosas a través de un portal denominado ROSEL. Pero ¿qué sucede con ese portal del ROSEL? Que lo tenemos en la página web de la Superintendencia de Banca y Seguros, que se cuelga, que no podemos enviar la operación sospechosa, y que cuando esto se le plantea a Unidad de Inteligencia Financiera, nos responden: páselo a las 12 de la noche porque es la mejor hora. Y si no lo puede pasar, envíenos un correo. Tiene que esperar a la respuesta de ese correo. Si nosotros no le contestamos el correo, tenga paciencia, porque tenemos muchos, no son solamente ustedes, señores notarios, hay muchos sujetos obligados. De tal manera que si tampoco le contestamos el correo, ustedes tienen que venir acá y explicarnos qué pasa. De tal manera que el oficial de cumplimiento tiene que correr con su operación sospechosa que le quema las manos para ir a Unidad de Inteligencia Financiera a reportar esa operación sospechosa in situ. Y luego emite este oficio múltiple 129, buena gente el oficio múltiple, que dice: se dará por cumplida su obligación de envío del ROP de los meses de octubre a diciembre del 2013 y de enero a abril del 2014 inclusive, aun cuando el estado del envío del ROP indique con error. Pero a partir del mes de mayo del año 2014, a ser enviado en junio del año 2014, ya el envío del ROP debe indicar el proceso OK. Pero lo cierto es que hasta ahora no hay un envío del ROP que no salga con reporte de observado, por falta de validación de Unidad de Inteligencia Financiera y por una serie de elementos en los que todavía Unidad de Inteligencia Financiera no caía en cuenta que tenía que superar y que estamos superando en el transcurso del tiempo. Hasta la semana pasada solamente se llevaba a cabo una capacitación donde Unidad de Inteligencia Financiera ha dicho todavía que tiene que corregir ciertas cosas en su sistema.
El registro de operaciones, que es mi tema, es el tema de esta exposición. En realidad, cuando hablamos de registros, yo tengo que hablar de tres registros. El registro de operaciones propiamente dicho, el registro de operaciones sospechosas, aun cuando en la norma no diga que es un registro de operaciones sospechosas, sino que es un reporte de operaciones sospechosas. Tengo que llevar ese registro. Y aun cuando la norma no diga que yo tengo que llevar un registro de operaciones inusuales, yo tengo que llevar el registro de operaciones inusuales. Porque lo que la norma dice es que cuando yo encuentre una operación inusual, lo que tengo que hacer es dejar constancia documental del análisis y evaluaciones realizadas. ¿Dónde dejo esa constancia documental? Tengo que dejarla en un registro. ¿Dónde dejo registradas las operaciones sospechosas que yo reporté? En un registro. Y no puede ser de otra manera. Desde el momento que la propia norma penal, cuando menciona que se puede aplicar la sanción penal cuando el notario ha detectado la operación sospechosa y no la comunicó, yo para haberla detectado tengo que haberla registrado y no haberla comunicado. ¿Cómo sabe entonces el fiscal o el juez que yo la detecté si no la registré? Eso es como introducción. Vamos al registro de operaciones, a lo que es propiamente el registro de operaciones. El registro de operaciones tiene solamente 2 artículos. Y entonces ustedes van a decir que rápido vamos a terminar esto. Son 2 artículos. Pero esos 2 artículos, el artículo número 10 tiene varios literales. Y empezamos con el 10.1. La operación para efectos del robo. Únicamente para efectos del robo se considera operación a todo acto o contrato respecto del cual se solicita servicios profesionales al notario, que conste extendido en instrumento público notarial protocolar. Como ha explicado bien el doctor González Loli, son en instrumentos públicos notariales protocolares, no es en instrumento no protocolar. Quiere decir las escrituras públicas, quiere decir las actas, sin perjuicio de que haya concluido o no el proceso de firmas. Acá la tenemos difícil. Después, cuando expliquemos cómo es el llenado del RO, van a ver por qué es difícil cuando haya concluido o no el proceso de firma. Con excepción menciona la norma de los testamentos. Los testamentos no pueden ser informados de ninguna manera, tengan la cantidad de operaciones que tengan y haya dicho lo que haya dicho el testador. Sigue la norma señalando: la sola inclusión de una operación en el RO no implica necesariamente que el cliente haya realizado una operación inusual o sospechosa. No lo implica, porque tampoco implica una señal de alerta que una operación sea inusual o sospechosa. Ni una, ni 2, ni 3, no sabemos cuándo. Las señales de alerta no implican que una operación sea sospechosa. Y el registro del RO tampoco. ¿Qué dice el 10.2? ¿Cuáles son los umbrales en materia del RO? Yo pienso que la norma debió ser al revés y decir primero cuáles eran las operaciones en materia del RO para después decir cuáles eran los umbrales del RO. Pero en fin, está hecho de esta manera. ¿Qué nos dice? El notario debe llevar y mantener actualizado un registro de operaciones que realicen sus clientes por importes iguales a superiores a. Este es
Este viene a ser nuestras señales de alerta del robo. Estas son las señales de alerta del robo, son los umbrales. Iguales o superiores a $5.000 o su equivalente en moneda nacional u otras monedas de ser el caso. Asimismo, registrarán operaciones múltiples que en su conjunto igualen o superen los $20.000. Nos las ponen difícil. No lo hiciste por acá, pero lo puedes hacer por acá. Hiciste una compra-venta de un vehículo que te costó $4.000, pero después compraste otro vehículo que te costó $17.000 y otro que te costó $5.000 más y ya excediste los $20.000. Estás dentro de una operación múltiple. En consecuencia, la tienes que informar. Siempre y cuando se realicen, dice, en beneficio de una misma persona durante un mes calendario y en cuyo caso se considera como una sola operación. Y aquí tenemos los umbrales. Transferencia u otro acto de disposición de bien mueble a título oneroso o gratuito. Operación individual, 30.000. Operaciones múltiples, no aplica. Transferencia u otro acto de disposición de bien mueble. En este caso, el 90 y tantos % son transferencias vehiculares. Hay también compra-venta de maquinarias, pero normalmente son transferencias vehiculares. $5.000, operaciones múltiples 20.000, arrendamiento, usufructo, cesión de uso 10.000, operación individual, operaciones múltiples 30.000, actos societarios que involucren movimiento patrimonial económico, incluyendo aumentos de capital 1.000. Estos umbrales los vamos a ver en la siguiente lámina, se han reducido sustancialmente. Esta operación individual de 30.000 que era la compra-venta de bien inmueble, se ha reducido de 30.000, fíjense, a 2.500. De 30.000 a 2.500, rápidamente. O sea que estaban desfasados cuando pusieron la cantidad de 30.000, ¿cómo la cambian de 30.000 a 2.500? Más justificable es la que viene, la de bien inmueble, que yo la reduzco de 5.000 a 2.500, y la otra, que redujo a 2.500. Pero tampoco es cierto que no me aplica. Cuando me ponen los nuevos umbrales y me los reducen, no me dicen, no es cierto que no aplica una transferencia de bien inmueble. Porque si yo hago una transferencia de bien inmueble por $2.000 y luego hago en la misma notaría una transferencia de bien inmueble en el mismo mes por $30.000, ya me pasé los 20.000 de la operación múltiple. O sea que sí aplica, no es que no aplica. En los umbrales, cuando salen los primeros umbrales, que son reducidos posteriormente, en el artículo 5 me dice: tratándose de constitución de personas jurídicas, el notario debe registrar todas las operaciones. Todas las operaciones. Permítanme acá hacer un paréntesis para yo comentarles que cuando comenzamos este tema de lavado de activos, nos reunimos con Unidad de Inteligencia Financiera, los que ahora somos miembros del CEPLA, y nosotros estábamos realmente consternados, desolados ante todo esto que se nos venía como una carga, y la mente se nos hacía oscura, se nos ponía cada vez más negra como una operación sospechosa. Nos mirábamos y nos decíamos: ¿de qué va? ¿De qué va todo esto?
¿Qué es esto de la operación sospechosa? ¿Cómo es que yo voy a descubrir una operación sospechosa? ¿Y saben lo que nos contesta el presidente de la Superintendencia de Banca y Seguros? Nos dice: señores notarios, ustedes tienen que oler la operación sospechosa. Inmediatamente mi mente se fue a cuando yo tenía 10 años y mi abuela Clara, que tuvo varios hijos, todos políticos, todos presos por políticos, cuando te metían preso por tus ideales políticos y no porque te metías el dinero al bolsillo. La señora Clara, por la cual llevo yo su nombre, en honor a ella, tuvo que ir por todas las cárceles de Lima a llevar a sus hijos ropa y a llevarles alimentos. Y le entrevistan un día y le dicen, en la época en que no existía todavía la televisión, existían los periódicos, le entrevistan y al día siguiente sale una tremenda entrevista que dice: la ONU de los carneros checa, la Organización de Naciones Unidas, porque todos tenían ideas políticas distintas. Y le preguntan a la señora Clara: señora Clara, ¿usted reconocería a un polizonte si lo tiene cerca? Y ella contesta: lo huelo a 1 kilómetro de distancia. Y claro, pero eso pues es un método de hace 50 años. Nosotros necesitamos ahora el olfato tecnológico. Necesitamos el olfato tecnológico, la tecnología adecuada para olfatear. Y ojalá tuviésemos, como dijo el doctor Guzmán ayer en un previo, dice: la semana pasada hemos capturado a un chino en el aeropuerto y lo capturamos, en las valijas tenía 1.300.000 soles en billetes de 500 euros, esos que ya no se ven en Europa. Lo capturamos. ¿Y cómo lo capturó? Con 2 perros que olfatearon. Y entonces yo me digo: ¿cómo quisiera tener esos 2 perros en la puerta de mi notaría y que me olfateen a todos aquellos que van a hacer lavado de activos? Ahí los quiero tener. 2 perros grandes. Con eso solucionaríamos el problema. Pero no tenemos eso. Necesitamos olfato tecnológico y necesitamos adecuadamente la tecnología para poder dar el informe del robo. Y no que cada notario tenga su propio sistema. Si bien es cierto, es interés de toda la comunidad colaborar con el tema del lavado de activos, es interés principal del Estado para dar un sistema adecuado que permita informar debidamente el robo. Esto lo he hablado yo con la jefa de Debida también, que es vecina mía, y le he dicho: ¿cómo es posible que el Estado, que tiene tanto dinero y que le interese este tema de lavado de activos, no se preocupe por tener un sistema que permita dar un informe, que sea un informe certero, que ayude realmente al lavado de activos? Un sistema único, no que cada notario tenga su propio sistema y que encima no esté validado por la Unidad de Inteligencia Financiera. Necesitamos un sistema común, un sistema que nos permita seguir adelante adecuadamente. Muy bien, me dice, pero primero me dice: tratándose de constitución de personas jurídicas, el notario debe registrar todas las operaciones. Cuando nosotros estuvimos en reunión con los de Unidad de Inteligencia Financiera, dijimos: tratándose de personas jurídicas, las personas jurídicas no pueden ser todas las personas jurídicas, más mientras están teniendo en cuenta además que están en un umbral con contenido patrimonial, era evidente que se trataba de personas jurídicas que eran empresas, como la SAC, como la CIRL, como la CCRL. Nos dijeron: no, también están las asociaciones.
Las asociaciones no se constituyen con un contenido patrimonial, no tienen un aporte de capital. Por lo tanto, no pueden ser las asociaciones. Esto se aclara. Lo ponen, cuando ponen la reducción del umbral, dicen y aclaran y ponen: tratándose de constitución de personas jurídicas y o actos societarios que involucren movimiento patrimonial, lo señalan específicamente, incluyendo aumentos de capital, transferencias a título oneroso o gratuito, el notario debe registrar todas las operaciones. Sin embargo, después veremos que sí se trata de las asociaciones. Lo veremos después. ¿Qué me dice el artículo 10.2.3 de los umbrales en materia del error? El tipo de cambio aplicable para fijar el equivalente en moneda nacional será el tipo de cambio de venta del día en que se realizó la operación, el día en que se realizó la operación, publicado por la SBS. ¿Qué pasa si la operación se realizó hace 10 años? En dólares, y lo tengo que convertir. No sé porque no lo he probado, si la Superintendencia de Bancos y Seguros tendrá ese cambio de hace 10 años atrás. ¿Y qué pasa si la página web de la Superintendencia se cuelga y yo solamente puedo dar el tipo de cambio equivalente que me da la Superintendencia de Bancos y Seguros? No puedo utilizar la Cámara de Comercio, no puedo utilizar el peruano, no puedo utilizar ningún medio que no sea el medio de la Superintendencia de Bancos y Seguros, porque ese es el que está comprendido en la norma. Sin perjuicio de los precitados umbrales, el notario dice podrá establecer umbrales menores para el robo. Ya no hemos necesitado hacerlo, ya ellos mismos establecieron los umbrales menores. Lo que se podrán fijar en función al riesgo de la operación más sensible, del sector económico, del tipo de cliente o algún otro criterio que determine. Lo ponen difícil. ¿Qué debe contener ese contenido del RO mínimamente? El RO debe contener la relación con cada operación, la información prevista en el anexo 2, que ya lo vamos a ver, registro de operaciones, cómo es el llenado del registro de operaciones, y que el RO se llevará mediante sistemas informáticos porque no puede ser de otra forma. Sin embargo, Unidad de Inteligencia Financiera nos da una plantilla en esta época. Llenen su plantilla. Esto es lo que tienen para informar. El artículo 10.4, operaciones en materia del RO, nos dice cuáles son las operaciones en materia del RO. Los que ya hemos mencionado: la transferencia de bienes inmuebles o muebles a título oneroso, a título gratuito, como sin garantía, constitución de personas jurídicas bajo los alcances de cualquier norma, coma. Entonces, no es que solamente las que tienen contenido patrimonial. Constitución de personas jurídicas bajo los alcances de cualquier norma, coma. Así como los actos societarios que involucren movimiento patrimonial. Y yo entiendo que Unidad de Inteligencia Financiera quiera que nosotros les informemos de las asociaciones y de los comités, etc. Porque se ha logrado determinar, y esto está dentro de las recomendaciones del GAFI, que también hay lavado de dinero y ayuda al financiamiento del terrorismo a través de la constitución de asociaciones. El año pasado, cuando estaba exponiendo sobre este mismo tema en Chiclayo, si no me equivoco, invitamos a un expositor extranjero, y este expositor nos mencionó que habían descubierto a una asociación que ayudaba al financiamiento del terrorismo con dinero lícito. No era lavado de activos,
era dinero lícito que tenía esta asociación, pero que esta asociación pues tenía sus ideas políticas y ayudaba al financiamiento del terrorismo. Dinero lícito porque lo recibía de aquellas personas que creían en ese objetivo de esta asociación, que aportaban con su dinero del interior, del extranjero, y es por eso que les interesa el tema de las asociaciones también. ¿Qué otras operaciones son materia de robo? Las cancelaciones de préstamos y o levantamientos de hipoteca. ¿Por qué? Una persona pide un préstamo a una entidad bancaria por $900.000. Paga $100.000 de inicial, te pago los $800.000 en 15 años, en 20 años, en 25 años. Y claro, yo paso ante las entidades del Estado como que yo no tengo el dinero suficiente para comprar una propiedad de $900.000. Es el banco el que me está prestando ese dinero. Y si este pedido, este literal no se hubiese puesto aquí en la 5709, Unidad de Inteligencia Financiera no tendría cómo saber que él ya canceló la operación, que la canceló al año siguiente. Y entonces no podría, al no saberlo, no podría perseguirlo. ¿De dónde tuviste el dinero para cancelar los $800.000? Se supone que tú habías pedido un préstamo al banco porque no tenías el dinero, pero sí lo tenías. Lo que estás haciendo, pues, es seguramente proveniente de un dinero ilícito que tú no puedes demostrar. Tenemos también operaciones materias del RO, la constitución de fideicomisos y todo tipo de otros encargos fiduciarios, operaciones que consten en instrumento público notarial protocolar, sin perjuicio de que haya concluido o no el proceso de firma, o en formulario legalizado por el notario y otros que determine la SMS. El artículo 10.5 nos dice: respecto a las personas naturales y jurídicas que intervienen en la operación, para Unidad de Inteligencia Financiera hay 3 personas que participan en la operación. Siempre hay 3 personas que participan en la operación. Aquel que realiza la operación como representante, apoderado o mandatario, el ordenante o propietario, el beneficiario o adquirente. Cuando nosotros como notarios les expresamos y le dijimos: el beneficiario es tanto el que compra como el que vende, porque el que compra se beneficia con el dinero y el que compra se beneficia con la propiedad y el que vende se beneficia con el dinero. Ambos son beneficiarios, pero ese no es el concepto para Unidad de Inteligencia Financiera. El concepto es que siempre el beneficiario va a ser el adquirente, siempre el beneficiario va a ser el comprador. El que compre cualquier cosa, compre una propiedad, compre participaciones, compre lo que compre, siempre el que compra es el beneficiario. No podemos cambiar ese término. Y siempre el que vende va a ser el ordenante. Y claro, el que representa, el que realiza la operación, el representante legal o apoderado. Ahora, imagínense la persona que tiene que llenar las operaciones, tiene que dominar no solamente los términos jurídicos notariales, sino que tiene que dominar los términos de la UIF, tiene que convertir qué cosa es un beneficiario o adquirente, qué cosa es un ordenante. Y además
Hay códigos, ya hay siglas, ya hay que los tiene que aprender. Y ustedes saben que hay rotación de personal, cada vez hay más rotación de personal. Ya no estamos en la época en que antes uno tenía un puesto que le duraba 17 años, como yo cuando trabajé 17 años en el Banco Hipotecario. No. Ahora la gente cada vez rota más rápido. Y como escribió Alvin Toffler en el show de Futuro, esta es la época del tírelo después de usarse. Todo pasa muy rápido. Y entonces nosotros tenemos que capacitar constantemente al personal para que el personal pueda entender cómo es que nosotros tenemos que reportar este registro del RO. Conservación y disponibilidad del RO. El notario debe registrar las operaciones del RO en el día en que hayan ocurrido. El RO se llevará en forma cronológica, precisa y completa. Nosotros no tenemos ningún problema con eso porque el notario siempre hace sus escrituras públicas de forma cronológica, precisa y completa. Y tampoco tenemos ningún inconveniente con el artículo siguiente que dice: el RO se conservará durante 10 años contados a partir de la fecha. El notario, como lo ha dicho bien el doctor González Loli, no solamente lo tenemos por 10 años, inmediatamente cuando el notario cesa va donde otro notario y luego va al archivo de la Nación hasta que el Estado decida qué va a hacer con tanta documentación. Y por acá dice: debiendo existir una copia de seguridad que estará a disposición de la UIF y del Ministerio Público. Tenemos para ustedes, señores fiscales, una copia de seguridad que mantenemos los notarios para informarles de todas nuestras operaciones. El notario enviará a la SBS el RO dentro de los 30 días calendarios siguientes al cierre de cada mes. Esto lo hemos conseguido recientemente porque antes era a los 15 días del mes siguiente. Entonces un poco nos hemos querido, digamos, homologar con las municipalidades, que a las municipalidades cuando una persona hace una alta y una baja de un inmueble, la puede comunicar hasta el mes siguiente de ocurrida la operación. Es algo similar se ha hecho con nosotros. Hasta el mes siguiente de ocurrida la operación. El incumplimiento será comunicado al Colegio de Notarios y al Consejo del Notariado. No exclusión del RO. El notario no podrá excluir a ningún cliente del RO, independientemente de la habitualidad y conocimiento del cliente. Si yo tengo un amigo, muy amigo, que va todos los días, que lo conozco muy bien, que hace muchas operaciones, por el solo hecho de que lo conozca, yo no lo puedo excluir del RO. Si está dentro de los umbrales, lo tengo que comunicar. No hay otra posibilidad. La comunicación va. Y ahora vamos a entrar de lleno a la parte pesada. La parte pesada, que es la relación de ítems que se deben registrar en el RO. Miren ustedes, código de fila. ¿No se ve? Código de fila. Ese código de fila significa que si hay 20 personas, a las 20 personas las tenemos que poner ahí. Y con todos los datos que están dentro de esa relación de ítems. El número de registro de la operación, hay que consignarlo, que tiene que ser el número de cargas. El tipo de envío del RO. ¿Cuál es el tipo? Si esto funciona, pero tenemos el tipo de envío del RO, si el RO es único, ¿no? O si el RO es inicial o es complementario. A eso se refiere. O sea, yo te doy una escritura pública, te informo de una escritura pública o te informo de una aclaratoria de esa escritura pública. Lo tengo que comunicar. ¿Qué tipo? ¿No? Ese es el tipo. O sea, el número de ese instrumento protocolar
Instrumento público notarial protocolar. Esas siglas nos las ha puesto Unidad de Inteligencia Financiera, ya parecemos de la policía, ¿no? IPNP. Número de instrumento público notarial protocolar. Hay que ponerlo. Eso lo tenemos dentro de nuestra escritura pública, no hay problema. Fecha del instrumento público notarial protocolar. Fecha del documento, si es que hay una aclaración. Número del instrumento que se aclara. Fecha del instrumento que se aclara. Conclusión. Si ha concluido el proceso de firmas o si no ha concluido el proceso de firmas. Si no ha concluido el proceso de firmas, entonces la tenemos difícil. Porque si tenemos a un señor fiscal que está muy ocupado y que solamente su esposa como vendedora ha firmado la escritura pública y él no puede firmar todavía, va al mes siguiente y los compradores no van a la notaría hasta que el señor fiscal vaya y pueda firmar la escritura pública, y también es un señor muy ocupado porque resulta que es un congresista de la República, y entonces va al mes siguiente y su esposa es una gerente que tampoco tiene tiempo y también nos va al mes siguiente, tenemos que reportar esa operación 4 veces. Cuando se firmó la primera vez, la segunda vez, la tercera vez y la cuarta vez. Dice, fecha de la firma por participante. Modalidad de la operación. ¿Qué tipo de operación es? Si es una operación única o si es una operación múltiple. Tengo que decirte, cantidad de operaciones individuales que contiene la operación múltiple. Participación y representantes de los involucrados en la operación. Todo esto hay que poner. Este es en el registro de operaciones. No podemos obviar ningún dato, porque no podemos pasar al siguiente. Persona que realiza la operación. ¿Es el vendedor? ¿Es el representante legal? ¿Es el fiador? ¿Es el garante? ¿Quién es? Ponme todos los datos. Otros participantes, testigo al ruego, no sabíamos a dónde ponerlo. El traductor, porque no estaba dentro de su representante legal, beneficiario y ordenante. Condición de residencia, tenemos que ponerla. Que si es residente, que si no es no residente. ¿Qué tipo de persona? Si es persona natural, si es persona jurídica. ¿Qué tipo de documento de identidad? DNI, carnet de extranjería, pasaporte, el número, el registro único de contribuyentes RUT, lo pones. Señores, en la minuta no tenemos el número de RUT y las personas no saben que por imperio de la ley, cuando son empresas, tienen que poner su número de RUT, pero no lo saben y no lo ponen. Entonces tenemos que ir a la página web de SUNAT y buscar el número de RUT de esas empresas para poderlo poner en el registro de operación. El nombre completo de la persona. Y no pasábamos y se detenía porque hay personas que no tienen apellido materno. Y recién han entendido que hay personas que no tienen apellido materno y por consiguiente no podemos poner el apellido materno. La fecha de nacimiento. Dios, la fecha de nacimiento. ¿Por qué? 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 La fecha de nacimiento. Me hace recordar cuando mi hija me preguntaba pequeñita y me decía, mami, ¿y por qué? Y yo le contestaba. Y me volvía a preguntar, ¿y por qué? Y yo le volvía a responder. Pero sus preguntas no cesaban. ¿Y por qué? Hasta que le decía, porque me da la gana. Y así nos contesta Unidad de Inteligencia Financiera, porque me da la gana, lo pones, la fecha de nacimiento, lo pones.
¿Cuál es el cargo? Esta es la pregunta del millón, esta es la pregunta del millón. Los cargos. No puedo abrir, qué pena, pero los cargos. En los cargos son los cargos de funcionarios públicos. Porque si tienen oficio o profesión, se pone el oficio o profesión. Pero el cargo es el cargo de funcionario público. Y tenemos una larga fila de cargos: alcalde, analista, apoderado, asesor, asistente, auditor, congresista, contralor, diplomático, juez, notario, practicante. Hasta los practicantes están acá: presidente de gobierno, procurador, rector, vocal de la Corte Superior. No hay fiscales. No hay fiscales. Entonces no lo ponemos: señores fiscales, a ustedes no los vamos a informar. Muy bien, es la pregunta del millón. Luego tenemos la descripción del objeto social. Tenemos que describir el objeto social en el registro de operaciones. ¿Cuál es el objeto social de la empresa? No está, pues, no lo ponen en la minuta. Yo voy a poner cuál es mi objeto social, tengo que buscarlo en la copia literal. Pero hay objetos sociales amplísimos. Yo he visto hace muchos años una empresa que se constituyó en Panamá. Esa empresa era Dios prácticamente, tenía todo el objeto social que se podía uno imaginar: constructor, exportador, minero, todo, eran páginas de páginas de páginas de páginas de objeto social. ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? Entonces me tendré que ir pues a la página de SUNAT y verificar en la página de SUNAT, en su RUT, qué cosa le ha puesto la SUNAT como su actividad principal, para poner esa como su actividad principal. El código SUR. Tengo que poner el código SUR. ¿Y a qué se refiere el código SUR? A que si pertenece a agricultura esa empresa, pertenece a pesca, a explotación, a construcción, a transporte. Acá lo tenemos. Tenemos que aprendernos además los numeritos A, B, C. ¿Dónde está comprendido? En el A, en el B, en el C, en el H, en el I, en el J. Y tienes que recordarlo para que lo pongas rápido. Inscripción de la SUNAT. Inscripción en SUNAT. Código de la zona registral. Hay varios códigos de la zona registral. No es solamente la zona registral de Lima, ¿no? Tenemos la zona registral de Piura, de Chiclayo, de Iquitos, de Moyobamba, de Pucallpa, de Ica, de Arequipa, de Tacna. Échatelas a buscar. Tienes que ponerme la zona registral. ¿Cuál es? La 1, la 2, la 3. Compáramela con el código. Si es la 1 es el código número 1. Si es la 3 es el código número... Compáramelo, ¿ah? Inscripción en SUNAT, código de la zona registral, número de la partida registral, domicilio, teléfono, código de ubicación, departamento, provincia, distrito. Todo eso hay que poner en el registro de operaciones. Participación del cónyuge, tipo de fondos. Acá la podemos tener difícil también con el tipo de fondos. Una operación que se realiza, yo pagué $10.000 antes de la firma de la minuta, $10.000 a la firma de la minuta con un depósito bancario, $20.000 con un depósito interbancario antes de la firma de la escritura pública, y a la firma de la escritura pública con un cheque de diferencia del banco de $100.000. Entonces ya tengo varios tipos que yo tengo que plasmarlos y tengo que ponerlos y tengo que detallar uno por uno, que no se te escape ninguno. A forma de pago, ¿no? Esa es la forma de pago mediante la cual se realizó la operación. Y el otro es el tipo de operación: si lo hiciste con cheque, con depósito bancario, con letras, con otro inmueble, con un bien inmueble. Moneda
hora en que se realizó la operación. La realizaste con soles, en dólares, pero nos ponen además una larga fila de monedas. Todas las monedas del mundo están puestas, yo no sé para qué. Para confundirnos, nada más. Porque solamente utilizamos el sol y el dólar. Y el euro, quién sabe, yo nunca he hecho una operación con euro. Pero yo creo que lo ponen a propósito, nos quieren confundir, a ver si se confunde el que llena. Pues todas las monedas del mundo están puestas acá. Y no te inventes. Monto por participante. Este fue materia de debate durante 1 hora o más en Unidad de Inteligencia Financiera. Porque Unidad de Inteligencia Financiera quiere que le digas cuál es el monto por participante. Yo, vendedor, te vendo, ¿cuánto te vendo? De los $100.000 que te van a pagar los compradores, ¿cuánto está vendiendo A y cuánto está vendiendo B? ¿Cuánto va a recibir A y cuánto va a recibir B? ¿Va a recibir 20.000 y el otro va a recibir 80.000? No lo sé. Siempre se pone el monto total de la operación, $100.000. Se paga por esa propiedad $100.000 a los vendedores. Y los compradores pagan los $100.000 a los vendedores. No, quiero saber cuánto pagan los compradores a cada vendedor. Uno le paga 10.000, el otro 30.000, el otro 50.000. Eso no lo podemos saber, porque está puesto de manera global, con un solo monto. Pero ellos insistían en que nosotros teníamos que darle el monto que cada cual pagaba en la operación. Pero ¿cómo hacen ustedes con el PDT? Con el PDT es diferente, porque el PDT lo que hace es automáticamente, cuando no se pone un monto en cada cual, lo distribuye de forma equitativa. Lo que no se hace con las constituciones de empresa, donde sí sabemos cuál es el monto con el que participa cada socio con aporte de capital, que es diferente. Muy bien, es todo eso lo que nosotros tenemos que poner en el registro de operaciones. Y si no, multa. Multa. Amonestación por infracción leve de 555 a 11.100. Infracción grave de 1.850 a 22.200. Infracción muy grave de 14.800 a 55.500. Infracciones leves, muy graves, Infracciones leves, ¿con relación a qué? Con relación a la capacitación, con relación al oficial de cumplimiento, con relación al conocimiento del trabajador. ¿Y qué me dice con relación a la capacitación? No haber aprobado el programa de capacitación en materia de prevención del lavado de dinero. No haber aprobado. Nos tienen que poner nota, pero no hay notas ahora. Haber aprobado, dice. El tercero, ¿qué dice? No haber recibido la capacitación anual sobre prevención del lavado de activos. O sea, yo no recibí la capacitación, pero soy sancionado. En todo caso, debieron haber puesto no exigir que me den la capacitación. O sea, me sancionan por no recibirla. Con relación al conocimiento del trabajador, no cumplir con llevar un legajo personal de cada trabajador. No solamente es todo lo que hemos hablado, es que también tú tienes que tener un legajo de tu trabajador conforme a las normas. Y ese legajo tiene que cumplirse conforme a las disposiciones, donde tienen que firmar una declaración jurada, patrimonial, personal, laboral, que antes las teníamos en 3 declaraciones juradas.
y que ahora felizmente la han puesto en una sola porque no tenía sentido hacer que el trabajador firme 3 declaraciones juradas. Con relación al oficial de cumplimiento, no comunicar dentro del plazo establecido en la norma los cambios relacionados a la información mínima de la designación del oficial de cumplimiento. Infracciones graves referidas a conocimiento del cliente, que hay que conocerlo porque es la columna vertebral del sistema de lavado de activos, es la columna vertebral del conocimiento del cliente. El oficial de cumplimiento, relacionadas al oficial de cumplimiento, relacionados al código de conducta. O sea, no solamente es todo lo que ya hemos visto, es el legajo del trabajador, es el conocimiento del cliente, es el oficial de cumplimiento, es el código de conducta, es el manual de prevención, es el registro de operaciones sospechosas, es el reporte de operaciones sospechosas y el registro de operaciones. Auditoría felizmente no nos toca todavía. Infracciones graves con relación al oficial de cumplimiento, no designar un oficial de cumplimiento. Ya hay varias empresas sancionadas por no designar un oficial de cumplimiento. Entre ellas está la famosa empresa Pinda. Es una empresa que construye por la Aurora, San Antonio. Ya la multaron por no tener oficial de cumplimiento. Y tienen varias por no nombrar oficial de cumplimiento. No designar oficial de cumplimiento de acuerdo a los plazos previstos y a los requisitos establecidos en la normatividad vigente. Que el oficial de cumplimiento no se desempeña a dedicación exclusiva cuando la superintendencia señala al sujeto obligado que debe contar con un oficial de cumplimiento a dedicación exclusiva. En fin, no mantener la confidencialidad del oficial de cumplimiento conforme a la normativa vigente. Tiene que mantener la confidencialidad. Nos contaban en Unidad de Inteligencia Financiera que había un oficial de cumplimiento del banco que se presentaba con su tarjeta que decía oficial de cumplimiento, código número tal. Cuando es algo que tiene que estar en reserva. Yo no puedo tener mi tarjeta de oficial de cumplimiento e irle diciendo a todo el mundo que soy oficial de cumplimiento. Está prohibido. No es posible. Ya termino. Es interesante, por ejemplo, saber, y esto es verídico, esto es verídico, una terrorista presa por terrorismo se va a Estados Unidos, trabaja en un banco, le va más o menos bien. Ustedes saben que en Estados Unidos aquí no le va bien, hasta el que lava los carros en Estados Unidos le va bien. ¿Está bien? Bueno, le iba. Muy bien. Ahora le pidieron que sea oficial de cumplimiento de uno de los bancos más famosos de Estados Unidos. Está llena de dinero siendo oficial de cumplimiento. Gana lo que quiere. Le pagan de 15.000 soles para arriba. Tiene capacidad de ahorro. Le compra propiedades. Aquí, los notarios oficiales de cumplimiento, lo que hacemos es que tenemos más carga. Es más laboriosa y más compleja nuestra labor. Nos han puesto un impuesto con este tema de lavado de activos, es prácticamente un impuesto del Estado, que sin embargo, pese a todo eso, nosotros venimos y queremos colaborar, pero queremos también que se tome en cuenta lo difícil, lo compleja y lo pesada que es esa labor que el Estado nos está imponiendo de la manera en que nos las impone. Porque tenemos toda la información y no nos negamos a dar esa información. La tenemos en todas nuestras escrituras públicas. Si no es la forma, son los umbrales, es un pedido, es una disposición, es otra disposición, pero tienes que cumplir esto, tienes que cumplir lo otro, tienes que tener el manual, tienes que tener el legajo, tienes que tener los umbrales. Y toma tu hojita Excel. Y yo no sé, pues, arréglatelas como puedes.
Bueno, ya voy a terminar porque ya voy a terminar. Hay infracciones graves con relación al conocimiento del cliente también, y la muy grave, que es solamente referida al deber de reserva, que ningún notario, ningún sujeto obligado puede informarle a nadie que ha hecho un reporte de una operación sospechosa. Esa es la infracción más grave, y acá están la cantidad son unos pocos de los que han sido multados. Y por último, en las conclusiones concluyo pues para decirles que el ROE es un registro complejo, que es un registro laborioso, que se requiere personal especializado para llenar este registro, con capacitación permanente. Ayer escuchaba también al doctor Guzmán decir cómo tienen que dar esta capacitación poco a poco, que no la pueden dar a los 1.600 fiscales que tienen, que tiene que ir siendo de manera ordenada, y necesitamos esa capacitación, la necesitamos constantemente, y que el oficial de cumplimiento se encuentra expuesto permanentemente y está sujeto a varias sanciones si se incumplen con las normas en materia de esta exposición, y que requerimos un software que debería ser proporcionado por el Estado, como en España. En España es el Consejo del Notariado el dueño del software, el Consejo del Notariado, que pertenece al Estado. Es el Consejo del Notariado el que les ha puesto el software a los notarios para que los notarios hagan la labor que corresponde. Pero acá lo estamos viendo nosotros, Colegio de Notarios. Y cómo salimos de esta situación airosamente, porque es nuestro deseo colaborar, porque es nuestro deseo luchar contra el lavado de activos, y es el deseo también de saber que ustedes comprendan cuál es nuestra labor y que queremos ayudar, estamos dispuestos a ayudar y vamos a seguir en esta lucha para combatir esta lacra, y vamos a un mundo global y comunitario. Tenemos ahora un derecho global comunitario en el que todas las personas tenemos que aportar para que vivamos en un mundo mejor, y los notarios estamos obligados a ello y vamos a seguir colaborando. Les agradezco muchísimo.